Bien, el tema de arquitectura y lugar, ¿por qué es importante? Eh, a mi modo de ver es de sustancial importancia, ya que la arquitectura está definitivamente ligada al lugar. La arquitectura, a mi modo de ver, tiene sentido, tiene pertinencia, tiene interés en la medida que está atada a un lugar. Entonces, la pregunta de la importancia de la arquitectura y lugar, pues me parece que es evidente. Sin embargo, ¿qué es lugar? ¿Sí? Sin embargo, ¿cómo puede pensarse el lugar? El lugar no solamente es, a mi modo de ver, el lugar físico espacial, que digamos es el concepto común y de alguna manera el tema común como nosotros los arquitectos trabajamos y pensamos el lugar. Sin embargo, lo físico-espacial, aunque es parte del lugar, insisto, no es lo único y quizás, como puede que lo pueda demostrar, no es lo más importante. El lugar es también el lugar social, el lugar cultural, el lugar económico, el lugar simbólico, el lugar tecnológico. Adicionalmente, el lugar no solamente se produce, ¿sí?, sino que también se construye en la medida que se usa, que se conceptualiza, que se piensa sobre él, que se discute sobre él y en general que se hace a partir de las interacciones sociales y culturales. Entonces, lo que yo quiero compartir con ustedes en estos breves minutos es que el lugar, si bien tiene una base físico-espacial evidente y fundamental, hay otra serie de variables que hacen que el lugar sea el lugar. Y en esa medida, la arquitectura que responda a ese lugar puede ser más o menos exitosa o conveniente o pertinente, etc. Entonces, el lugar es aquel en que se suceden las cosas, en que sucede la vida cotidiana, en que suceden las relaciones sociales. Entonces, de alguna manera, nosotros como arquitectos, nuestra labor fundamental es facilitar un lugar para que esas relaciones sociales, culturales que están mediadas por el tiempo se den, se construyan, se generen. Entonces, insisto, el lugar no solamente se produce desde la arquitectura, desde el urbanismo, sino que se construye o se consume, se usa, se va adaptando, se va transformando y a medida que pasa el tiempo realmente es el lugar con esa mediación de tiempo y uso el que va teniendo las características que son las que conocemos nosotros de un buen lugar y de una buena arquitectura del lugar. Bueno, entonces, retomando un poquito los temas, el lugar es lo físico-espacial y es lo socioeconómico y cultural. Lo físico-espacial, digamos que es lo más, lo que entendemos nosotros tradicionalmente como arquitectos y como gente que trabajamos en temas de medio ambiente y de medio ambiente construido, y es el espacio físico, es la ciudad, es la calle, es el edificio, es la naturaleza, son las determinantes, es el clima, es la ubicación, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna medida, en gran parte lo que nosotros tradicionalmente como arquitectos y como arquitectura trabajamos. Eso, digamos así, que es más o menos claro. Lo que tiende a no ser tan claro es el lugar social, económico y cultural. Que fundamentalmente se puede resumir como el lugar que es habitado, usado, transformado por las personas. En gran medida el lugar, aunque hay lugares de la naturaleza sin uso humano alguno, y que pues evidentemente también son lugares, el lugar que me interesa a mí discutir es el lugar que es mediado, transformado mediante el uso de las personas. Entonces, para mí el lugar, la connotación fundamental es la gente. ¿Sí? Es la gente y
las relaciones sociales, culturales, económicas, simbólicas, tecnológicas que la gente realiza. Entonces, desagregando un poquito esos temas, podríamos decir que el lugar tiene un uso funcional. Un poco lo que la historia de la arquitectura nos enseña, lo que el movimiento moderno nos ayuda a entender. El lugar tiene unas funciones para que la gente pueda desarrollarse: dormir, comer, pasear, recrearse, trabajar, etc. Entonces hay una funcionalidad del lugar inherente, ¿sí? Hay lugares que tienen que funcionar más en un sentido que en otro, pero fundamentalmente es para que las relaciones funcionales de las personas se den. Adicionalmente, o desagregando el concepto, también tenemos los usos cotidianos de los lugares, ¿sí? Que se tocan o se relacionan con los anteriores. En general todos los que voy a comentar se relacionan entre sí, pero estos tienen que ver básicamente con las actividades cotidianas que no necesariamente aportan una funcionalidad al espacio, ¿sí? Pasear, por ejemplo, de un lado a otro puede que no sea una función inherente del espacio, en la medida que uno no necesita ir de A hacia B, sino que simplemente está paseando. Funciones o actividades cotidianas del lugar tienen que ver con el encuentro social de las personas. Si no es funcional o no es premeditado, muchas veces, no siempre, encontrarse con otros en un lugar. Simplemente las cosas se dan dentro de las acciones cotidianas. Entonces la cotidianidad del pasear, del encontrarse, del desarrollar relaciones sociales, de un poco lo espontáneo que se da en los lugares, es otro de los usos que tienen estos mismos lugares. Digamos, estos son los más sencillos a mi modo de ver, de entender y de explicar. Pero hay otros usos de los lugares que también son importantes, menos tangibles, menos evidentes, pero igualmente importantes. Los usos perceptivos o perceptuales, ¿sí? Los lugares son también en la medida de lo que uno como individuo y como colectividad piensa de ellos. Hay sitios en la universidad, por ejemplo, que probablemente uno no vaya nunca o vaya muy escasamente, pero tienen una idea en la mente de lo que es ese lugar, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso yo no voy muy frecuentemente a la parte de las canchas que están en la parte superior de la universidad, cerca de la circunvalar, y aunque escasamente paso de vez en cuando, tengo una imagen de ese lugar. Le doy uso a ese lugar a partir de lo que yo pienso que es ese lugar. De esa misma forma, hay otro uso que podría decirse de los lugares, que es el uso cognitivo, ¿sí? Que tiene que ver con la percepción, pero también tiene que ver con lo que yo puedo saber o estudiar o conocer por investigación científica o por comentarios de otros sobre qué es esos lugares. En las ciudades, por ejemplo, y en Bogotá de manera particular, hay lugares que uno nunca ha ido o nunca va, pero tiene una idea de qué es ese lugar, y no va probablemente porque su percepción o su cognición de ese lugar es que es peligroso, por ejemplo. Por ejemplo, yo no conozco la calle del Bronx, pero tengo una imagen mental de lo que puede ser ese lugar, ¿sí? Y así creo que nos sucede a todos. Hay también los usos experienciales, ¿sí? Que están asociados a todo esto demás que he explicado, y tiene que ver mucho con temas que nosotros como arquitectos trabajamos, que tienen que ver con la apropiación, con la territorialidad, con la personalización, con cómo entendemos que esos lugares le generan a uno una experiencia positiva o negativa, pero que está directamente relacionado con la experiencia que le podemos dar a estos sitios, a estos lugares. Los lugares también tienen usos conflictivos, ¿sí? Y también son, digamos, parte de lo que son los lugares y de la construcción y consumo de los mismos. Conflictivos en cuanto a su uso, a su percepción, a su misma experiencia. Y finalmente, bueno, antes de eso está algo más reciente a mi modo de ver, que conozco, digamos, un poco menos, pero es el uso
o la potencialidad del uso tecnológico de, de los espacios, de los lugares, en la medida que los lugares son fuentes de conectividad. Sí, esa es una nueva variable que desde hace ya un poco de tiempo empieza a hacerse evidente, a hacerse explícita, y es que los lugares no solamente tienen estos usos funcionales cotidianos del encuentro entre las personas y las funciones que las personas dan, sino las potencialidades tecnológicas de conectividad, de interactividad, de virtualidad que los lugares pueden ofrecer. Y de alguna manera todo lo anterior, a mi modo de ver, da como último uso de los lugares, como último particularidad de los lugares, es su carácter simbólico, ¿sí? Que puede generar, insisto, una serie de significados que para un individuo o para una colectividad son o no distintos. Finalmente, volviendo a la pregunta inicial, la pertinencia y la arquitectura del lugar, a mí me parece que el lugar es algo mucho más que lo físico-espacial, ¿sí? Que de alguna manera en esto que nos convoca a nosotros actualmente, globalización, interactividad, conectividad, necesitamos como arquitectos ver más allá de lo físico-espacial y entender otras situaciones sociales, culturales, económicas, simbólicas, perceptuales, etcétera, que hacen parte de lo que es ese lugar. Y la arquitectura debe responder a eso.